Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas. que saben lo que es estar De un lado y otro, del espacio terapéutico, queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio de nuestro podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hola Isa, ¿cómo estás hoy? Hola Lucy, súper bien acá, muy feliz de este ya quinto episodio de este podcast que espero que estén disfrutando tantísimo como nosotras dos. Como nosotros estamos disfrutando grabarlos, porque la Exacto. verdad que lo disfrutamos un montón. Y hoy tenemos un tema del que no hay ser humano en la faz de la tierra que se pueda salvar. Así es. Y es el tema de duelos. Porque no hay quien en su vida no vaya a tener que hacer un duelo por muerte o un duelo de otro tipo. Correcto. De hecho, aquí primera confesión de mi parte, yo nunca he pasado por un duelo de una persona cercana. Todos mis afectos más cercanos están con vida, por dicha. He tenido personas conocidas con afecto importante que han fallecido, pero yo nunca he pasado por eso. Ahora bien, de ahí a decir que nunca he tenido un duelo, son otros 100 pesos. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por duelos y los duelos por muerte, por suerte no te han tocado todavía, pero pasamos todos por ahí. A mí me ha tocado hacer duelos muy particulares porque me ha tocado hacer duelos de personas muy cercanas como mi papá, relaciones complicadas pero cercanas, que estábamos en países distintos y de repente el duelo es muy distinto que cuando te toca vivirlo de alguien que lo tenés al lado y podés hacer como todo el proceso de cierre. Y tal vez lo importante a la hora de entender un duelo es entender que es un proceso, ¿verdad? Y que es algo que toma tiempo, que lleva su momento. Yo realmente te digo, uno estudia los duelos, uno entiende los duelos, uno vive un montón de duelos distintos a lo largo de la vida, pero en el momento que a mí me tocó sobrellevar el duelo de una persona cercana que falleciera, me di cuenta que en realidad son procesos tan complejos y entendí ya no solo racionalmente, sino emocionalmente, sí, Vivencialmente. exacto, lo que significa que el duelo no es lineal y lo que significa que es un proceso, porque hay días en que estás muy bien, hay momentos en que sentís que listo, sigo con la vida. Por supuesto, uno no se va a olvidar de una persona que amaba, pero hay momentos en que uno puede estar muy bien y de repente otra vez puedes caer, puedes estar en distintas etapas, en distintos momentos. Y pues sí, creo que es muy importante tener claro que es un proceso, que es algo que vivimos a lo largo del tiempo de distintas maneras, que no es lineal. Uno hace el esquema como de las etapas del duelo, ¿verdad? De Kubler-Ross, que las más conocidas, pero eso es más como para términos académicos poder entender el duelo. Sin embargo, cuando se vive, cuando uno ve a las personas viviendo un duelo o cuando uno está pasando por un duelo, uno se da cuenta que no es lineal, no es como que voy a brincar de A a B a C a D, sino que hay un desastre por ahí dándose, ¿verdad? Donde se están viviendo un montón de cosas. Y eso que vos decís, ¿verdad? Es un proceso y por lo tanto toma tiempo. Es algo que hay que procesar. ¿Verdad? Es algo que no va a ser inmediato, que no puedes apurar, que no te puedes saltar, que no puedes decir, bueno, no, ya, se acabó aquí, ya, no más, no voy a llorarlo más, no voy a sentirlo más. Eso no es posible porque es algo que tenés que experimentar, que tenés que vivir y vamos a ver, a lo que no podemos escapar. Yo, en mi práctica clínica, ahora estos últimos años de pandemia, he visto lo difícil que ha sido para muchísimas personas tener que despedirse de sus seres más queridos por una enfermedad como el COVID, donde no tenés chance de despedirte, de tener todo el acompañamiento, de poder hacer todos los rituales que normalmente acompañan la muerte de una persona querida.
no solo porque falleció en el hospital con COVID, sino sí, porque no puedes viajar, porque no puedes acompañar, porque no puedes estar. Son procesos terriblemente complejos que, como vos decís, no son lineales, sino que van a estar empañados por el montón de circunstancias en las que estemos Claro. envueltas, como en este caso una pandemia, por poner este ejemplo más concreto y más cercano de pronto. Ujú, ujú. Y creo que ahí hemos hecho énfasis, ¿verdad?, del tema de los rituales. Y es que los rituales son para los vivos. Ujú, Muchas veces uno oye a la gente sintiéndose culpable por no haber podido estar en el funeral o por no haber querido, porque de repente no podía ujú, toparme con X persona y no fui a la misa o no fui a... Los rituales son para los que estamos vivos. La persona que fallece ya no está. Y los rituales son para nosotros, para procesar el hecho de que la persona no está. Es como ese primer impacto. Tal vez ahí podemos entrar en lo que son las etapas del duelo más conocidas, ¿sí? Que hablamos de, creo que todos hemos escuchado hablar del momento de negación, de el enojo, la tristeza, la negociación, para llegar finalmente a una aceptación ujú. que no se entienda que es, ah, bueno, ya, lo acepté, chao, Ajá, ¿sí? Como podría pasar en otros duelos. Tal vez hablemos primero del duelo por muerte y después le entramos a otros duelos exacto, distintos como exacto. para poderlos separar. Eh, Estas etapas del duelo, ¿verdad? Que planteó la doctora Kubler-Ross, ¿verdad? ujú, Allá por los setentas, eh, son, como vos decís, las más conocidas y sin embargo hay mucha gente que no las conoce. ujú, Entonces no sé si te parece si las puntualizamos claro. haciendo el primer anuncio es, no tienen que ocurrir en ese orden y no es Ajá, como que vas ganando etapas, ajá. ¿verdad? Ya pasé por la etapa de negación, entonces ya no Ya, viene chao. más. Ajá, se acabó la negación. No, sino que van a ser un vaivén Ujú, constante y que de pronto cuando pareciera que ya estás en un proceso de aceptación, de pronto todavía quedan cositas ahí y puedes ir y venir con menos intensidad de pronto, pero no es un proceso lineal ni es una cosa matemática que te va a ujú, durar X número de días, ¿verdad? ujú, Entonces, tal vez hablemos de las etapas de la ujú. doctora Kubler-Ross. Ok, es importante saber que las etapas del duelo, ¿verdad? Es todo este proceso que el cerebro va a hacer para poder llegar a lidiar y aceptar con el hecho de que esta persona que yo quiero ya no está. Entonces es el proceso psíquico por el que pasamos para poder llegar a ese punto donde realmente asimilamos el hecho de que la persona no está. Sea que la primera etapa, bueno, como vos decís, no son lineales, no es uno, 2, 3, 4, 5, lo hacemos por términos académicos así. Hablamos de la negación. A veces, y me imagino que te debe haber pasado, personas, por ejemplo, que están anticipando la muerte de alguien que está enfermo o por ansiedad empiezan a anticipar la posibilidad de perder a alguien. En el momento que lo pierden, dicen, yo pensé que me iba a sentir peor. Ujú, Yo pensé que este momento iba a ser mucho peor. ujú, O que han venido acompañando a alguien enfermo. Como yo estoy tan bien, como yo estoy en pie en este momento. Y es porque el cerebro nos protege y yo siento como que quiebra las cosas y las va desmenuzando para que podamos procesarlas. ujú. Es ese primer momento en que no estamos todavía asimilando el hecho de que la persona no está. Si es un accidente, lo primero que oímos es no lo puedo creer. Claro. O cuando nos dicen fulanito falleció, no lo puedo creer, no puede ser. Y esperamos casi que volver a ver a esa persona, ¿verdad? Ujú, Y ujú, tenerla enfrente porque no logramos ujú, asimilarlo. ujú. Es esa fase de negación donde el cerebro nos está protegiendo del nivel de dolor y del impacto emocional. Sí, esto no es cierto. Ahorita entra por esta puerta, me va Ajá, a llamar o ajá. siento que lo escucho. Esto no está pasando. Pero esto Ujú. no es conmigo. Hay un bloqueo por completo. Y aquí es donde decimos que uno va de una etapa a la otra. Muchas veces, meses después Ujú, de que fallece la persona, vienen y nos dicen, todo el tiempo siento que me va a llamar. O hay momentos en que voy a la cocina y pienso que me va a pasar. Mucho tiempo después de que falleció mi papá, cuando volví a viajar al lugar donde él vivía, de repente tuve como este recordarlo a él recogiéndome en el aeropuerto y el qué hecho de que él fuerte. no estuviera en el aeropuerto fue para mí como,
ok, sí es cierto, no, ahora es alguien más. Y el Ujú. hecho de que la logística era distinta, era todo el tiempo estarme recordando, sí es cierto, no está. Ujú, Ajá, qué todo el fuerte. tiempo Ujú, era recordarme, sí es cierto, no está. Y habían pasado años, literal años. ujú. Yo tengo claro racionalmente que no está, pero en el momento en que uno se enfrenta a veces a situaciones que eran muy similares o que huelen a esa persona, Ujú. Se revive. viene esa negación y ese cerebro haciendo como un cortocircuito y diciendo, ¿cómo era? ¿Dónde Ajá, estaba? ajá, ajá. Entonces, esa es como la fase de negación. Ok. Tenemos la fase de enojo. Ujú. Ujú. Esa suele ser a veces tan intensa, ¿verdad? De enojo con todo. Con todo, con la persona que falleció. El tipo de muerte afecta mucho y Claro. como decíamos, vamos a hablar primero del duelo por Ujú. muerte. El tipo de muerte afecta mucho. O sea, una muerte, hablábamos en el episodio de depresión de la muerte por suicidio. Sí. Y yo decía ahí, o sea, mi experiencia con las familias de personas que se han suicidado es, ese duelo no se supera nunca, porque el enojo de por qué escogió esto, de por qué escogió dejarnos, de por Ujú. qué eligió estar sin nosotros, yo creo que es muy difícil de dejar atrás. Sí, El enojo es también con el ser supremo en el que se crea. Quienes creen en Dios, por exacto. ejemplo, se enojan muchísimo con Dios y esto a veces causa mucha culpa después, ¿verdad? Porque lo que han enseñado es jamás puedes cuestionar a Dios o la creencia de Dios, o mucha gente incluso justifica el duelo como Dios se lo quiso llevar o sí, era un ángel que Dios quería Ajá. al lado y cómo no me va a enojar si me quitó a alguien que yo amo y que yo Exacto, necesitaba. exacto. Entonces, es importantísimo tener claro y la manera en que yo siempre lo planteo es saber si yo, pinche psicóloga, puedo tener claro aquí que está presupuestado sentirse enojado durante el duelo, Dios lo tiene más que presupuestado. Ujú. Sí, entonces sí, lo tiene Tranquila. clarísimo. Ajá. Así que cero estrés con eso porque ese enojo es muy normal. Y otras que yo he visto también, Lucy, es que se enojan con la persona que falleció. Claro. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo ¿Cómo me fue dejaste? posible? ¿Qué chicha me da saber que no te medicaste antes, que no te trataste o que andabas corriendo en esa moto Ujú, o que fuiste tan imprudente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me hicieras esto a mí? ¿Verdad? Hay ujú, mucho enojo que también después puede generar mucha culpa de yo pensé todo esto y es normal, como vos decís, tener ujú. este enojo en ese momento. Bueno, y de hecho, o sea, cuando la muerte es, por ejemplo, y vuelvo a mi caso, ¿verdad? La muerte de mi tío fue un año antes que la de mi papá y tanto la de mi tío como la de mi papá fue por estilo de vida. Mi papá falleció de cáncer de pulmón, fue fumador toda la vida, había dejado de fumar ya, pero bueno, ya 40 El años de daño fumar estaba ya, hecho. ¿verdad? Ya el daño estaba hecho. Mi tío también fue un paro cardíaco y alcohólico, Ujú, fumador. ujú. De repente uno se enoja mucho también porque eso se pudo haber evitado Total. con un cambio, Ujú. ¿verdad? Y en la familia misma queda esta sensación de enojo y de frustración de sí me duele un montón, sí lo quiero al lado, pero puchica, si hubiera hecho el cambio, Ajá, si lo hubiera hecho. ajá, ajá. Ujú, Total, total. Y después de esta etapa de negación que viene, ¿verdad? Toda esta etapa a veces que es un poco confusa para mí a veces de explicar, de negociación. ujú, Más que, a ver, creo que es como ¿y si yo hubiera hecho? ¿Y ujú, si se hubiera hecho este cambio? ¿Y qué tal si yo pudiera volver el tiempo atrás y que no pasaran las cosas que pasaron? O si yo le hubiera podido decir ujú. tal cosa antes de que muriera, ¿verdad? Esa etapa es muy complicada, digo yo, de explicar porque es Sí. muy complicado esa antesala de ya no se puede. Ujú. De el y sí, ya eso ya no existe. Es un momento en que tratamos de hacer cambios de nuestra propia conducta, de la conducta de la persona, de la conducta de la relación con un ser superior. Y tiro lo del ser superior porque en los duelos Sí. esto afecta mucho. Sí, la creencia en un ser superior y el cómo procesamos la religión desde la perspectiva que cada quien la procese afecta mucho en los procesos de duelo. Entonces, esta negociación y y si hubiera hecho, y si hubiera pasado, y si tal vez, o ok, Dios, no me quites a nadie más, ¿verdad? No Ujú, puedo más, ujú, ujú, ¿sí? O ujú, vida, no me des una más ujú. porque yo no puedo.
O ahora yo tengo que ser la fuerte porque me toca a mí sostener y me toca a mí lidiar con esto. Sí, son negociaciones con nosotros mismos, con la vida, con Dios, un montón de remordimientos Ajá, por cosas que pasaron ajá, o creencias de cosas que podríamos haber hecho distintos. Esta etapa puede hacer mucho daño a veces. totalmente. Si hubiéramos descubierto el cáncer antes, si hubiéramos hablado antes, si yo no hubiera hecho tal cosa, si lo hubiera llamado ese día, si le hubiera dicho tal cosa, si la persona hubiera ido más a la iglesia, si yo no hubiera dejado de ir a misa, si yo, o sea, son Siempre, ajá, culpas constantes, permanentes que pueden generar mucho daño. No siempre se va por ahí. A veces la persona ciertamente, tiene mucha paz y calma. Igual hace sus, ¿verdad? Sus negociaciones con una cosa o la otra, pero que no generen culpa, pero muchas veces se va mucho hacia la culpa. totalmente. Ujú, Y luego cuando viene esta otra etapa, que repito, ¿verdad? No es que vayan en ese orden, ujú. pero la etapa de la depresión, cuando te consumís en esta tristeza profunda por esta pérdida que tuviste, donde, por así decirlo, se empiezan a caer todos aquellos castillos que tenías construidos en torno a esta persona, en el caso de verdad del duelo por la muerte de una persona querida, que desde el punto de vista más psicoanalítico freudiano, ¿verdad? Freud planteaba de cómo hay todo una, por ponerlo así, una depositación de tus afectos, de tus Claro, energías, de tus ilusiones, de tus sueños en ese otro y de pronto, puff, claro. ya no está. ¿Qué haces con todo aquello que habías Ujú, depositado en esta persona, con ujú. toda esa emoción, toda esa carga que había ahí cuando esa persona desaparece y te consumís en la tristeza? Y es que la tristeza, la función de la tristeza justamente es decirnos algo falta, Ujú, ¿verdad? Algo no está bien, algo me está faltando. ujú, Hay algo que cambió, hay un espacio ahí vacío que me duele. ujú. Ujú. Yo creo que esta es la etapa más difícil de vivir. Uno, porque a veces, como decíamos en el episodio de depresión, de repente un duelo puede tener todos los síntomas de la depresión, Sí, ¿verdad? Y sí. podemos pasar por todos esos síntomas y a pesar de que estés igual siendo funcional y a pesar de que igual lo estés llevando de alguna u otra manera, te puede tirar bastante bajo. Y es que tampoco estamos acostumbrados y nadie nos enseña a lidiar con la tristeza. Entonces, ¿qué hago con esta tristeza? Como vos decís, ¿qué hago con todo esto que se me derrumbó de la noche a la mañana? Ujú. Y más como hablábamos, los tipos de muerte afectan mucho en cómo se va a vivir el duelo. Cuando la muerte es Totalmente, inesperada, totalmente. cuando hay enfermedad, cuando hay un proceso como que el duelo se empieza antes, pero cuando es inesperada, un accidente, em, un homicidio, Sí, una muerte súbita una de muerte pronto. Ujú, súbita, esas impactan mucho en el de la noche a la mañana, ujú, se me cayó todo. ujú, No pude recoger ni siquiera unos cuantos pedacitos, se ujú. me cayeron todos. Total, Ujú. total. Esa es muy difícil de manejar. Sí, y vamos a ver, y también en el contexto social es muy difícil de manejar para los que están alrededor de la persona doliente Ujú. esa tristeza tan profunda, Claro, porque la tristeza nos asusta mucho. sí. Esa, Le tenemos mucho susto a la tristeza, sí. mucho. Cuando vemos a alguien triste, lo primero que decimos es, ya no llore, Ujú. No ya, estés triste. tranquilo, ya pasó. Y no. Yo creo que es porque conectar con esa tristeza implica que yo me vaya a ese pedacito en mí que sabe lo que es sentirse así. Y si yo me voy ahí, yo me voy a acordar cómo me sentí en ese momento. No es que me pongo en los zapatos del otro, es que para conectar realmente con Ujú, el otro, yo tengo que conectar con lo que es sentir ese dolor. totalmente. Por eso es que nosotros sí podemos conectar con las personas sin haber vivido exactamente lo mismo Ujú, que esa persona vive, pero sabiendo lo que es vivir dolor, por exacto, ejemplo, o vivir tristeza. exacto. Si yo sé lo que es estar muy triste y tengo la capacidad de ir adentro mío y sacar,
¿verdad? El pedacito de recuerdo que sabe lo que es estar así de triste, yo me voy a poder conectar. Pero normalmente en una sociedad que nos ha enseñado a quita cualquier cosa que no sea linda, hablábamos en el primer episodio de la positividad tóxica, ¿verdad? Exacto. Y que nos dicen pinte todo de rosado, ¿de qué hago con esto? Ujú, ¿Qué hago con esto que tengo? Aparte es una sociedad que no nos deja poner un botón de pausa y ujú. decir, ok, jefe, suave un toque, ok, familia, suave un toque, ok, todo el mundo, frene ahí porque yo estoy en duelo, estoy mal y necesito un chance para procesar esto. Sino que es una sociedad que dice, ok, estás en duelo, listo, 3 días libres, ok, volvamos, chao, chao duelo, Total. ¿verdad? Ajá, ajá, Ponga cara ajá, feliz y siga con la vida. ajá. ¿Y qué hacemos con todo esto que está ahí adentro? Y además con ese mandato de no llore, no Ujú. sienta, no piense, ya déjelo ir. Sí. Que de pronto te apuran y vamos a ver, hay un dolor Ujú. porque algo se perdió. Y qué importante es que haya quien te acompañe y respete ese dolor, Ajá. porque justamente es a partir de entonces toda esa carga emocional que habíamos depositado en esta persona que no está, que de una u otra forma la empecemos a redistribuir en Ujú. otros lugares, conectando con otros, Ujú. que vamos a poder salir de ahí y llegar entonces a la última etapa, ¿verdad? Que es esta de la aceptación. Que yo creo que ahí, de nuevo, se malentiende muchas veces la aceptación como el, ok, listo, paso la página, chao. You know. Y lo que yo siempre les digo, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene mucho miedo de llegar ahí. Ujú. Sí, suena paradójico porque no Claro, queremos sentir tristeza, no queremos claro. estar enojados, pero da mucho susto si lo que creemos es que la aceptación es llegar a un punto donde vamos a dejar de lado a esa persona que amamos. Ujú, Y no, eso no pasa nunca. ujú, Nunca vamos a haber elegido que la persona no esté. Nunca vamos a elegir que, que las cosas se hayan dado posiblemente de la manera en que se dieron. Nunca vamos a elegir no tener a la gente que amamos cerca. El tema es que aprendemos a vivir con el dolor que nos genera que esa persona ya no esté. Y exactamente. aprendemos a vivir con el hecho de que la persona no está, lo cual sigue dando dolor. El primer año yo creo que es el más difícil siempre porque son todos los primeras veces. Exactamente. El primer aniversario, el primer cumpleaños, La primera la Navidad. primera Navidad, la primer lo que sea que hacían juntos. Ese primer año es muy fuerte porque hay muchos recordatorios, pero luego siempre va a haber alguno que otro que pueda zambullirnos momentáneamente en tristeza. Como vos contabas ahora de tu experiencia, ¿verdad? Llegar a ese lugar nuevamente Ujú. y decir, ok, no vino, Ajá, no está. sí, ¿Verdad? cierto, Ujú, cierto. ujú. Esos recordatorios, esas cosas que asocias con Ujú, determinada persona, el ujú, lugar, un olor, una canción, un totalmente. momento. Y vos decís, ah, hubiera dicho tal cosa. Ujú, ¿Verdad? Eso va a seguir estando ahí. ujú, Como vos decís, la aceptación, la resignación por la ujú. pérdida no significa, ok, ya lo archivé, lo olvidé y nunca más va a estar, porque eso no es posible. El dolor disminuye en intensidad, eso definitivamente, porque si no, no podríamos sobrevivir, o sea, es adaptativo. Sí, si tuviéramos el dolor súper intenso todo el tiempo, no sobreviviríamos, pero nunca desaparece al 100%. Y Ujú, esto yo creo que también es una creencia errónea. ¿Sí? Va a llegar un día en que yo ya no lo sienta. Y en realidad todos estos recordatorios de los que hablamos son pequeños momentos donde me conecto con la ujú, tristeza de que esa persona no esté, pero es una tristeza con un volumen adecuado que me permite seguir con mi vida, que me permite igual experimentar alegría de otras cosas, que me permite incluso celebrar haber tenido a la persona, ¿verdad? Porque es otra manera también de darle vuelta, es qué lindo haberlo vivido, qué lástima que no está, pero qué lindo haberlo vivido. Y ujú. creo que sí deberíamos celebrar más la vida, ¿sí? Y llorar un poquito menos la muerte, porque me duele, porque así de fuerte fue. Claro. Me duele porque así de fuerte era el cariño. Y eso vale la pena también celebrarlo y sentirlo como tal. Ahora, esos recordatorios, perdón, Isa, van a ser pequeños momentos de tristeza, pero tristeza con volumen ajustado. Y pensaba cuando te oí hablar, ¿verdad? En estas culturas, como la mexicana, por Ajá. ejemplo,
que celebran a sus muertos de una Ajá. forma tan hermosa, Ujú. ¿verdad? Todo el Día de Muertos en México es una cosa Es una maravillosa. fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Y esta película, no sé si la viste, Coco, ¿verdad? De cómo hermosa. viajan por este puente de flores a Ajá. encontrarse, y ¿verdad? Es una cosa preciosa. Y lo pensaba, ¿verdad? De lo importantes que son estos rituales, Ujú, donde justamente, lejos de decir, no existe, no ujú, pasó, no, más bien lo que buscamos es conectar ujú. con la persona que nos hace falta y de formas de pronto que en nuestra sociedad están muy negadas. Ajá. Yo me acuerdo, y algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que cuento muchas veces como anécdota, es cómo viven en Limón los duelos y las velas y los funerales y todo eso, que Ajá. tienen una connotación, una característica muy distinta a la que tenemos, por ejemplo, aquí en San José, donde las velas Tal en vez San para José. dar Sí, contexto, vos mi esposo trabajaste. y mi esposo es de Limón y trabajé 2 años en Limón. Entonces yo recuerdo la primera vez que lo acompañé a él, que había fallecido un familiar de él, a Limón. Y en una vela estaban cantando y jugaban dominó y repartían rice and beans y repartían patí. Y yo Ay, decía, lo amé. yo digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? En las velas siempre silencio, Ajá. aquella cosa oscura, Todos vestidos de tenebrosa. negro, gente llorando. Exacto, y como susurrando por las esquinas. Y de pronto llegué a esta vela en Limón y me acuerdo que iba con mi Era mamá una fiesta. y era una fiesta. Y mi mamá y yo nos volvimos a ver como, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y te repartían comida caribeña y todo el mundo cantando y era como una fiesta. Y yo dije, qué lindo, ¿verdad? O sea, es como este encuentro en armonía con el afecto Ujú, y como vos decís, celebrando la vida de aquel que partió. ujú. Y yo creo que esa parte es importante recordarla. Tradicionalmente, en nuestra cultura al menos, se le pagaba antes a las señoras, ¿verdad? Habían señoras que lloraban de profesión en los funerales para hacerlo más intenso y, ¿verdad?, más dramático. Y creo que tenemos muy metido esto de eso que vos decís, la vela es este lugar oscuro y este espacio. Y no, o sea, también podemos, o sea, también eso va a estar, el dolor va a estar, pero también podemos celebrar que si me duele es porque esta persona dejó una huellita en mí. Ujú. Exacto. Y esa huellita hace que esa persona siga viva siempre. Y ese es el legado que tiene. Yo podría haberme dedicado a eso. Yo soy una llorona, pero profesional. De verdad. Yo, a mí me resulta, no sé, aparte de muy rico, a mí me encanta llorar. Cuando estoy en un funeral o cuando estoy en una vela, de pronto no es una persona tan cercana a mí, yo me conecto con ese dolor de otras personas y lloro mucho. Ujú. Y me pasa que mis tías, yo creo, hay una de ellas que dice que es que somos de lagrimal flojo. Nos reunimos y nos ponemos a llorar todas juntas. ¿Y qué tan sano es eso? Ujú. No solo para la persona doliente, ¿verdad? Poder llorar ella misma, sino a su alrededor, ver que hay gente que se sintoniza, Ujú. ¿verdad? Con el dolor y con recordar, ¿verdad? A esta persona, acompañarse, y de ahí qué importantes que son todos estos rituales que justamente Ajá. decía al inicio, que durante la pandemia, Ay, por sí, ejemplo, quedaron vimos tan negados. bloqueados, Ujú. ¿verdad? Porque estos rituales son fundamentales. Y yo creo que lo que hemos visto en consulta es justamente lo que vos decías, que más allá de la pérdida, el gran dolor que la gente expresa es, yo no me puedo despedir. Ujú, Entró al hospital, salió y no me puedo despedir. ujú, Eh, Se fue y hasta la fecha ahí está, como ujú, abierto. ujú, ujú. Ujú, Y que, a ver, qué importante justamente es a partir de esto reforzar algo que ya sabíamos de antes, pero qué importante es cerrar. ajá, Mm, Porque a veces dicen, ay, hay que darle algo para que no esté, que no llore, que vaya y que duerma. ajá, No, hay que vivir ese momento de ujú. despedida, ya sea con el ritual religioso, ya sea con el entierro, ya sea con, ¿verdad? Lo que se haga dependiendo de las creencias de cada quien, pero qué importante es hacer ese cierre. Y saber que el cierre no solo se hace con esos rituales formales, Exacto. porque a veces, por ejemplo, ahora en pandemia, lo que hablábamos, la gente quedó con, es que no hubo misa, no hubo, y no pude.
Ujú. Y saber que esos rituales yo los puedo hacer. Yo puedo Ujú. hacer una carta, yo puedo ir a un cementerio, yo puedo ir a la playa y sentir a la persona ahí. Yo puedo buscar una manera de conectar con esa persona y de despedirme sin que, aunque no haya hecho ese cierre formalmente. Y aquí me voy a permitir desviarme un poquitito Ujú, y en uno de los duelos que yo creo que ahora vos hablabas del suicidio, pero para mí uno de los duelos más imposibles de resolver es el duelo de la muerte de un hijo. Ah, sí. Y dentro de la muerte de un hijo, la muerte perinatal, Ujú, ¿verdad? No conocer a ese bebé o el bebé que nace recién cuando nace, son duelos que son sepultados, ujú. callados, negados, inexistentes, invisibilizados por la sociedad justamente por el terror que Ajá. tenemos todos de que un hijo de nosotros pase por algo así Ujú. y, Entonces preferimos taparlo. y no verlo. ¿Y Ujú, cómo se les niega? A las mamás y a los papás también, porque ujú, si el duelo perinatal está invisibilizado, los papás están invisibilizados el triple. ¿Cómo se les niega el derecho de experimentar ese ujú, dolor? ujú. Y a veces Desde podemos algo, decir cosas tan absurdas. ajá, perdón, Isa, desde algo tan simple como si vos perdés a tu pareja, sos viudo o sos viuda. Si vos perdés a tus padres, sos huérfano. Si Ujú. perdés a tus hijos, no hay una palabra. Creo que solo en hebreo existe una palabra para hablar de padres que han perdido a sus hijos. Les negamos algo tan básico Ujú. como el poder decir, ok, es papá, mamá, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? No, no está muerto. Entonces ya no son papás. Si Exacto. perdieron a sus hijos, sea que estaba en el vientre todavía, sea que ya había nacido, sea que tenía la edad que tuviera. Y sí, yo creo que el nivel de dolor es lo que asusta. Yo, cuando empecé a ejercer, las veces en que más he llorado después de Ujú, ver a un ujú. paciente, y yo tenía 23, 24 años, o sea, ni planes de ser mamá, ni planes de nada, pero recuerdo cerrar la puerta del consultorio y llorar desconsolada después de escuchar el dolor de madres o padres que habían perdido a sus hijos. Es el dolor más visceral que yo he Ah, escuchado en mi vida totalmente. y es el más negado. Ujú. Ujú, Yo recuerdo igual una ujú, paciente que me acuerdo que me marcó muchísimo y yo todavía no era mamá y que ella me dijo, es que a mí a veces me preguntan, ay, ¿y para cuándo va a tener hijos? Y el bebé de ella había fallecido a los meses o a los días de ujú, nacido y ella le decía, es que, ella me decía, es que yo no sé qué responder, ¿qué soy yo? Yo sí tuve un bebé. ujú, Y me acuerdo el momento, y si ella escucha esto, sepa que yo la atesoro en mi corazón, ¿verdad? Por la enseñanza que ella me dejó en ese momento, aunque yo no era mamá. Cuando ella me dijo, un día de estos me topé a una señora en el supermercado y me dijo, ¿y para cuándo ustedes van a tener hijos? No, es que ya tuvimos. Y se murió. Y que ella recuerda la cara de impacto que le hizo a esta persona ujú, y ella me decía, qué dicha que lo pude decir, ujú, porque de pronto le dio un lugar a ujú, ese dolor, a ese bebé que ya no estaba, ujú, ¿verdad? Y pudo por fin hacer como ese cierre, ujú. ¿verdad? Darle un lugar a su hijo. Y ese duelo, como vos decís, es, híjole, de los que más marcan. Y, A mí me pasó recientemente, ajá, una conocida, fue muy cercana en algún momento de mi vida, ella tuvo una pérdida, perdió un bebito que ya había nacido a los pocos días y ahora tiene su bebé de 2 añitos, entonces acaba de cumplir años, yo conectada con mi bebé de 2 años y entonces le pongo un comentario de muchas felicidades y a vos que hace 2 añitos te hiciste mamá, y mi plan era decirle: "Te hiciste mamá de fulano". ujú, ¿Verdad? De tu ujú, bebé. ujú. Y lo dejé en "Te hiciste mamá" y no me di cuenta, ¿sí? Y su respuesta fue: "No, Lu, yo soy mamá desde hace 7 años". Me subió y me bajó todo y yo dije: "Qué idiota", ¿verdad? O sea, como Claro. fui a meter la pata así. Y sí, tuve que disculparme y decirle: "Sí, tienes razón, lo escribí mal". O sea, Ujú.
nunca fue mi intención descalificarle eso, pero es que yo entiendo su respuesta, porque esa descalificación debe venir de todos lados. Por supuesto. Por Ujú. supuesto, yo me acuerdo siempre de estar en el hospital y valorar mujeres con Ah, sí. abortos y Que están en el pabellón de maternidad con las mamás recién paridas al lado, sí. por favor, qué cosa más horrible, ¿verdad? Y decirles, bueno, usted también es mamá, su bebé no está con usted, Ujú. pero ese amor ahí está. Pero para mí es tan básico como eso, no hay una palabra para decir qué es un padre o una madre cuando pierde a sus hijos, Sí. ¿verdad? O sea, si pierdes a tus padres sos huérfano, pero si te pierdes a tus hijos sos nada. Y un poco es que es contra natura. O sea, se supone que Ujú, los hijos entierran a sus papás, no al revés. ujú. Sin embargo, Entonces, históricamente ha pasado al revés, como para por que lo podamos supuesto. meter en el Y lenguaje. lo seguimos negando y lo Exacto. seguimos vetando, ¿verdad? Hablemos de otros tipos de duelo, Isa. ¿En qué otros momentos hacemos duelos también? Bueno, es que si nos vamos como a la definición, el duelo tiene que ver con la pérdida de algo Ajá. que es muy querido, que es muy añorado, que es muy valioso. Entonces no necesariamente vamos a hablar de duelo cuando perdemos a alguien. Ujú, Podemos hablar de duelo cuando perdemos nuestra salud ujú. y nos dan un diagnóstico. Y no necesariamente un diagnóstico terminal. Nos No. pueden decir, sos diabética, y entrar en una negación de, no, esto a mí no me está pasando, yo Ujú. no quiero tener diabetes porque la señora que conocí que tenía diabetes le pasó A, B y C y no quiero y te cerrás y O el negás. pobrecito yo, el lidiar con Exacto. por qué Ujú. me pasan estas cosas, qué tengo yo. Ujú, O cuando perdés el trabajo de tus sueños. ujú. O tenías un proyecto de irte, no sé, a estudiar a algún lado y Y te se ganaste una cae. beca y se cayó porque vino la pandemia y se cerraron los aeropuertos, Ajá. ¿verdad? O sea, hay duelos que nos suceden en otros momentos de la vida donde perdemos aquello que añorábamos Ujú. y no podemos concretarlo y eso es parte de nuestra vida. Bueno, el envejecer, por ejemplo, vivimos en una sociedad que niega el envejecimiento, ¿verdad? Métase botox, rellenos, todo, quítese las canas, haga, y de repente nos vamos dando cuenta, igual, por más que usted se meta todo lo que se quiera meter, que estamos envejeciendo y que constantemente hay cambios con el envejecimiento y eso implica un duelo, porque es aceptar el dejar la juventud de lado. Igual cuando rompemos con una pareja. Uf, sí. A veces no entendemos, ¿verdad? No puedo dejar de mandarle mensajes. Yo quisiera, ¿verdad? Como bloquearlo del teléfono y no puedo. O me enoja que esté poniendo tal cosa en redes Ujú, y que no me conteste. O yo no ujú, entiendo cómo no me quiere a mí. O tal vez si yo hubiera notado antes, ¿verdad? Y vemos todas estas etapas del duelo que se suceden también en una ruptura de pareja. ujú. Y que los pacientes normalmente vienen y nos dicen, pero Lucía, ¿para cuándo? Usted me dice que es un proceso, pero ¿cuánto va a durar este proceso? Dígame cuánto va a durar. Ajá. Y ahí hay un tema importante. Es un proceso que no tiene tiempo. Por Ujú. mucho tiempo se habló del duelo patológico Ajá. que llegaba a los 2 años, pero en realidad el duelo patológico y el que hay que medicar puede estar a los 6 meses, o sea, Sí. dependiendo de la gravedad de los síntomas, no tiene un tiempo. Va a depender de la naturaleza de la pérdida, va a depender del tipo de relación, o sea, no es lo mismo hacer el duelo de una relación de pareja donde ya no estabas enganchado, hacer el duelo de una relación de pareja que creíste que se iban a casar o que pensaste que ibas a pasar el resto de tus días con esa persona, que estabas enamoradísimo, o sea, Ujú. son duelos distintos, o que te Definitivamente. casaste y montaste una vida con esa persona y de un día para el otro te se te cae. Y Ujú, a ver, un poco lo que yo también me acuerdo que hablábamos en el primer episodio, hay que darle un lugar a ese dolor. claro. Es normal que pases por ese duelo, Ujú, ¿verdad? Y entonces, cuando de pronto en una relación de pareja o en la vejez o cuando perdes un trabajo, en fin, todos los ejemplos que hemos puesto, ¿verdad? Dice, es un proceso y no es ujú, como matemático de decirte, ok, ya echó a correr el tiempo, en 6 meses se acabó. ujú, Así no funciona. ujú, Entonces, si logramos entender que no es un proceso finito en el tiempo, podemos de pronto transitar mejor por ahí con más calma, dándonos permiso de sentir lo que ujú, estamos sintiendo. ujú. Definitivamente. Ahora, yo sé que muchos se preguntarán cómo apoyar
a la persona que está pasando por un duelo. Y yo creo que antes de eso, vos hablaste recién de hacemos comentarios muy inapropiados y los hacemos en cualquier tipo de duelo, ¿verdad? Tal vez una de las formas de apoyar va a ser qué no decir. Sí, definitivamente, ¿verdad? Como este típico de, si me ocupas, llámame, Ujú. ¿verdad? No, esté ahí, ¿verdad? Exacto, llame, busque. Ajá, aquí estoy para vos, para lo que ocupes. Vamos, salimos, tomémonos un café, te traje esto de comer, Ujú, vine a acompañarte. ujú, Eso es una. ujú. La otra que en nuestra sociedad es muy común es lo que vos decías antes. Sí. Dios sabe por qué hace las cosas. Esto es un plan de Dios. Y de pronto no sabes ni qué creencias tiene la persona que se lo estás diciendo. Y por otro lado, le estás diciendo como a alguien que está en un proceso, esto tiene un sentido que escapa a tus Ajá. posibilidades. O ahí a la gente religiosa, ¿verdad? Dios le manda los retos a sus mejores guerreros y ahí yo he escuchado, recuerdo una mamá que había perdido a su hijo que decía, entonces esto a mí me pasó por ser fuerte. Ujú, Lo que me ujú, están diciendo es que como yo puedo y aguanto, se murió mi hijo. ujú. Ujú. Eh, Terrible. exacto. Ajá. Entonces, Es muy tener mucho complicado. cuidado con las palabras, Ujú, pero tampoco quedar tiesos en mi sentido pésame. Se vale decir lo siento mucho, se vale decir acá estoy, se vale dar espacios también, se vale también preguntar. Es, yo creo que no hay como una fórmula mágica que funcione en todos los casos y creo que también tiene un componente de autenticidad. ujú, El quiero estar ahí para vos se nota cuando es real y cuando no, el acá estoy se nota. También el querer darle un espacio a la persona se vale a ujú, veces la gente necesita un poquito de aire en los momentos de ujú. duelo, em, Y pero creo que entender ese poquito de aire que necesita la persona que está en duelo pasa por entender que no se trata de mí, claro, se trata de la persona que está en duelo. claro. ¿Verdad? No es como que, ay, no quiere salir, me dice que todo que no me Ujú, acepta las llamadas. No es por vos. Es que de ujú, pronto esa persona está en un momento donde sus necesidades son otras y ajá, tenemos que respetar, esperar y estar ahí presentes, entendiendo que esto no se trata de nosotros, es ujú, de la persona que está en duelo. exacto. Ujú, Yo creo que lo más importante, porque da mucho susto, esto que hablábamos de la tristeza, de cómo negamos la tristeza, de cómo nos cuesta conectar con eso, creo que lo más importante es que se puedan conectar realmente con esta persona la está pasando mal y tengo la capacidad de entender que cualquier cosa que esta persona necesite, ahí voy a estar. Como vos decís, no es por mí, no es ujú, lo que ujú, yo quiero dar, lo que no quiero dar, ujú, pero a veces la gente se resiente. Yo le fui allá a dejar comida y no, ni quiso, ni me hizo pasar, ni, y de repente es, no, no es por vos, es entender que el duelo es complejo, uno de los procesos más complejos, creo yo, y no negarle a la persona hacer o decir lo que necesita. No ujú, negarle el espacio para experimentar dolor, no negarle el espacio también para irse a la montaña a hacer hiking si es lo que necesita, no negarle el espacio a la persona para procesar su dolor, no tratar de pintar de rosado el dolor, ujú, no decir mejor no hablemos de eso para que no lo sienta, ujú. sino respetar la pauta que la persona nos vaya dando. Para mí eso es clave. Totalmente. Y bueno, yo creo que, a ver, retomando lo que dije al inicio, yo nunca he pasado por el duelo de la pérdida de una persona, pero sé que me va a pasar. Ujú, Yo oigo mucho esto de necesito prepararme para un duelo. ujú, todo el tiempo. Siempre he pensado que no es posible. No. Eso es un imposible. Nadie está preparado para eso. Y si bien de pronto frente a una enfermedad que vos sabés que el Te vas desenlace va a ser preparando. la muerte, uno se va preparando en el sentido de que sabes que va a llegar, Ujú, ¿verdad? Hay una cosa, no con cuando hay una muerte inesperada, como vos decías, pero el proceso que vas a vivir en el duelo o el proceso que van a vivir personas cerca de nosotros con sus duelos es único
Ujú, Y es un espacio que merece todo el respeto del mundo ujú. y que va a pasar. Y se vale también que sea con paz. Ujú, A veces la gente dice, es que qué raro, siento mucha paz. ujú, Diste todo lo que tenías que dar, ujú, el vínculo estaba súper bien, hiciste lo que podías hacer. ¿Cómo no vas a sentir paz también? ujú. O cuando has visto a alguien sufrir mucho y de repente sí, da paz. Y otra cosa que yo creo que es muy criticado es cuando han habido enfermedades importantes que han requerido mucho cuidado. Los familiares a veces expresan alivio y Sí. se vale. Claro que se vale. Y qué culpa, ¿verdad? Que genera esto a Sí. veces. Eh, Ahí otra de las frases inadecuadas, por cierto, es, bueno, ya por lo menos descansó. Ay, sí. No, o sea, es un momento doloroso. Ujú, No hay forma de que haya algo dentro de la ecuación que sea ujú, ganancial, ¿verdad? ujú, Entonces, sí, es un proceso que, bueno, a veces puede traer alivio, ok, y respetar que eso sucede, pero tampoco es como decir, bueno, qué dicha, ya te libraste de esta, ujú, ¿verdad? O sea, no, definitivamente totalmente. no. Entonces, bueno, entender que el duelo es un proceso, entender que el proceso no tiene un tiempo establecido, que sorry, hay que aguantarlo, que igual podemos ir viviendo nuestro duelo lidiando con todo lo demás de la vida cotidiana y respetar nuestro proceso y respetar el de los otros, me parece. Y que hay duelos de duelos, Ujú. que eso no es que haga un duelo mejor, peor Ajá, o que este sí tenía derecho a hacerse un duelo y ajá, este no. Tu duelo es válido, sí. ¿verdad? Y necesita y merece un lugar y que pases por ahí y ojalá que puedas vivirlo como tiene que ser, es decir, plenamente conectando con Ujú, tus emociones, rindiéndole honor a la pérdida que tuviste y sabiendo que va a pasar y que ese va a pasar no significa que se va a olvidar, ujú. sino que vas a tener una nueva forma Que de vas a verlo. poder seguir viviendo tu Ujú, vida con menos dolor o con un dolor más ajustado en el ujú, volumen, pero sí, pasa. Y ujú. seguimos recordando a las personas que amamos. Definitivamente, la energía no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Ujú, física básica. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pueden seguirnos en todas las plataformas. Acuérdense que en Apple pueden dejarnos un review de 5 estrellas si creen que nos lo merecemos. Y no se olviden de darnos seguir en la plataforma que más disfruten seguirnos. Nos hablamos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao. Chao.